decano de la Facultad de Filosofía y Letras, señor representante de la Caixa de Asturias, señor director del Departamento de Filología Española, estimados académicos, profesores, collacios, amigos y amigas. La vuestra actitud al oprime esta reconocencia non se acollela de outra traza que non sella dándoles máis sencillas gracias. De mano a la institución responsable, la Academia de la Lingua Asturiana, que quiera mosar asina que non se escaez de quen foi responsable de la súa actuación pública a lo largo de los años. E esa Academia dispón a poder facer estes coses de unos funcionarios que fan imposible la oferta dun traballo igual col mellor procuro. Darreu a la presidenta, amable en sus apreciaciones, generosa en sus palabras, llarga en el facer, en el proceder y en el actuar, y esmolecida por buen resultado desta xornada. Gracias a la universidad, aquí representada en el final, y que me fai recordar que la miña xera investigadora fexose na calostra desta facultad, onde el decano non me deixará mentir, tantos e tantes desendolquen un labor digno e meritorio. Gracias a todos, e de moi particular a los responsables dese válamo de traballos, entretexiu pol labor bien fecho de collacios, amigos e maestros desta e de outras universidades, del mundo de la enseñanza y del mundo de la investigación o de la creatividad artística. La súa colaboración desinteresada da fecho e el mellor nicio de que entalle posible ser espléndidos nunha institución que, aunque tarazada pola competitividad e la rensía e los presupuestos, non deixa a un llau dellos bonos vezos que siempre acompañaron al mellor calter universitario. Gracias a vos, especialmente profesores Hilti, Kremer, Jean-Germain, Jim, y gracias por vuestro exemplo, por vuestro facer, por la vuestra presencia. Gracias a lo cabero a don José Vega de la Caixa de Asturias, en conto fonderon hiper necesario para facer realidad esta gran obra homenaxe y al empar la tercera edición de aquel primer ensayo a medias entre lo informativo y lo dramático, Lingua y Sociedad Asturiana. A la sobera outro libro, perqueriu, porque foi parte de la miña tesis, el verdadero inicio irrenunciable para verás en serio la investigación, y que agora ve la luz por título de Toponimia de TV. Si falgo asina, é porque pescancio que el regalo máis do país que se puede facer a un investigador e a solearle sus obres, llueu e erro sus traballos, darreu tastalos críticamente. De que todo isto se cumple guai entre nós somos testigos, e sedría hipócritamente fat si non asolellare por ello un contento personal que trasciende las exigencias inmediatas. E é verdad que entón non me foi posible advertir todas muchas suxerencias que habrán surdir de la lectura atenta de tantas páxinas como me ofertáis, pero habéis tener la seguranza de que naguaré por sacarles conclusiones a fallaices que me vienen a aprovechar lo que nelles sinxer. Al surdir les meus pallabres, deixeime afitar e perafitar a liberación de todos que el nueso é un oficio de la humildad, porque en les nuesas investigaciones cuesta caro conseñar la cabera reflexión, la cabera yalga. Na nuestra investigación, lo que este nome mereza nunha facultad humanística onde las ciencias dicen ser del espíritu, lle abegoso algamar ese ideal que allampia e oliva pola xusteza na descripción e nas conclusiones. Esa é la nuestra grandeza e la nuestra miseria. La grandeza de facer ciencia e la yaceria de tener que nos contentar a bondes vegaes con seguir respiendo por ello, aguardando al vente estate que dis mellores nos sorprenda. Los nuestros logros fáense casi siempre a modo, en sin priesa, recollendo per aquí, furando per allá, un dato agora, más yoñe una luz, a lo cabero una teoría filvanada, una suxerencia, un relleno.
da cuando nada, y volvemos a entrar. Esa hiela non é historia. Poro, cuando atopamos daqué, aunque sea curtio, contentámonos como neños. A mí pasóme la primera vegada a Cuantayán, cuando, gracias a la documentación remanada, vi que el proceso de ensordecimiento en el siglo XVIII de la Sonora tebergana, Ye, ensordecióse en Che, Mucher, Navacha, Teicha. Y ello non tenía nada que ver con el ensordecimiento de los xiblantes castellanos. Porque aquello pasaba en el siglo XVI. Pero é que outras munches vegaes di la barbadiella cuando un nuevo retuello viltaba y surdía en el traballo. Poco nuevo, diráse, que non esmolerá a naide, porque con ello nunca muda nin el análisis del mundo nin el devenir de los tiempos. Pero da cuando hai unha intuición, un respingo que te fai tresvildar. Aí dellos dis la última. El motivo, el nome dun pueblo de la orilla derecha de Navia, tan ininteligible como Téifaros. Quixo mi bon aquel que me acordare dunha vieja lectura de la Notitia Dignitatum. Ese texto del siglo V llegaba a nos per copia del 14 y 15 y que conseñaba el nome de una xente non xermánica, pero que acompañaba da cuando a los hermanos en algunas empresas guerreras pel Imperio Romano, los Teifali o Taifu. Por si fuere poco, esa xente sitióse en el occidente francés y la toponimia da cuenta de los sos derivados en el nombre de lugares conocidos como Tifoche, Tufalle, Chofal. ¿Serán los Teifalos los antecedentes responsables que dieren nome al Téifaros asturiano? Yo non puedo cabruñar nello, pero de xuro a los lingüistas históricos fadralles sellos ya la boca a agua en viendo una posibilidad interpretativa acordes con la evolución lingüística y asitiando en Hispania a una xente que naide nun contar entre los vecinos de la península. De ser verdad, podríamos axuntalos asina a esa lista de nodios humanos forasteros que van allargando en Asturias la conocencia de pequeñas comunidades de procedencia forana, como gallegos en Ubieu y Mieres, vascones en Grau, godos en Ubieu, francos en Pezós, Tineo, Teberga, y quizás llamamos en sí. El historiador aí tiene un testimonio en el occidente, a la vera una ría de un pueblo de lo cabero de la antigua, quizás llegado pel mar, como da quien diz de los huevos que orren la costa gallega, o asitiaos allí per Roma, o por los godos con algún fin estratégico. Desta castra son los nuestros contentos, aunque non todos del mesmo calter. Non van máis lloño, e un xogo pequeño, de pasos curtios, de remate calculado, de contento ponderativo. Pero é asina como se fai la nuestra ciencia, e asina como podemos saberanos al pasado, diciendo daqué que non tea entremecido pola fábula ou la xigomencia. Por eso, e polo que curtios na nuestra mesma mesmedad, paeznos mal que xulguen los nuestros traballos en sin hielos, que los citen en sin entendelos, o que non los citen, por plaxalos o tapecelos. Y lo que é peor, que los califiquen en sin la lectura, sofitándose non nes posibles hallazgos, sino en el número de esos páxines, en el nome de editoriales que dicen prestigiares, y no que entienden pernicios de impauto, como si del resultado de una vacuna antigripe aviarse tratar. Y é difícil pautarse con quien fai les cosas que sean así. En antes xulgaben a la xente pel color de la sangre o de los huellos, pel padremuño, pel so anicio o pegullal. Y é murneo que güey sigan derrotes eses mesmes víes, aunque se acuriosen con disebraos modales que te obliguen non a investigar, senón a facer relaciones públicas, non a investigar, senón a dir a la gueta de un padrín que, como siempre, defenda la mísera existencia en publicaciones que, o milagro, perafiten que non son localistas, sino tan universales que a fuer de universales, siendo etérees, non son a de extremar ou entama la realidad y onde se ayuga el deseo. De seguir asina, aquello que habría que ser un pauto del sentido común conviértese en una fonte de tormento, porque un ya siente que vive en un mundo cuasimente incomprensible. De facer caso a ese actuar que quiere imponerse na nuestra vida académica, habría concluíse
por exemplo, que a gramática histórica da lingua asturiana sería científicamente mellor se, por exemplo, en lugar de soleillas en Asturias, se soleillara en Carolina, la del Sur. Porque, pensábase, esa Carolina é la que máis conoce da filoloxía asturiana. A mí abúltame que esos non son los aires de los que defenden la salvación de Boloña. Aunque della xente tanto más uña ese día un nome que ya pavoreamos por si ello significa la vuelta al gran saber con el necesario imprimatur de la clerecía moderna. O si ello responde a un ideal inspirado nun college con la quinta esencia del arcaísmo tutelar. ¿Será eso lo que aguarda a los nuestros discípulos? No, non puede ser. De xuro que si tenemos ese mieu e esa inercia, injustificados por descontado, a ser porque pescanciamos mal, porque non entendimos bien. Oxalá que todo se vea asina polo amor de la nuestra curtia xusteza. Sí, de xuro que non entendimos arrechamente, porque de dirles cosas en outro sen, el día que menos se piensa e a la hora que non se sabe, aconsellaríamos que se tomara el camín que dirixa a la vitalista Verona, pola perspectiva e el brullir de un nuevo renacimiento. Perdonaime estos ditirambos a los que en xamás fui a lleno, pero neste momento de nublina truco, de ceguera colectiva, de crisis de la racionalidad y del buen xaciu, faigo votos para que el nuestro siga siendo un traballo humanista y universal, onde tan universal sean los tellaos de palla de Francia ou de Irlanda como los teitos de les brañes del occidente asturo. Allí, Iselo, los teitadores que conozco anden a la tema con los mejores thatchers de la Gran Bretaña. Ser universales será eso tamén, porque nun lle abondo a soleillar un libro na Sorbona ou na vieja ciudad de Uppsala. Fai falta, sí, dar conocencia en sintorles del nuestro facer e del nuestro saber, e allí onde sea posible el conxunto de conocencias gracias a la aportación de todos. Y esto en Lovaina, Heidelberg, o na humilde pero milenaria ciudad de Viego. De la parte de ño, fadré por seguir traballando nesa posible estalla, aquella dibuixada ben allá, nunha frase curtia e perafitada agora, non col tasto de Boloña, nin de Verona, sino de Roma, la eterna. Humanus un, e nihil humanum a me alienum puto. Sedastur natus, et humanus via astur. Muchas gracias.